Ok, vamos a empezar con nuestro curso de modelado 3D. Para ello vamos a ocupar un programa que se llama Cinema 4D, ¿vale? Este programa nos va a ayudar a lo largo del curso para generar todos los entornos que vayamos a estar haciendo. Es importante recalcar que como nos estamos enfocando al diseño gráfico, no vamos a centrarnos en la parte de personajes o en la parte más artística, sino que lo vamos a enfocar a algo un poco más específico de la carrera. En este caso, entornos, stands, producto, ¿vale? Bien, te insto a que consigas este programa, insisto, se llama Cinema 4D porque es el que vamos a estar ocupando. Ok, ya abrió, este es nuestro entorno de trabajo. Esta parte de aquí, todo este cuadrado, lo vamos a conocer como nuestro mundo, ¿vale? Entonces, este mundo, como su nombre lo indica, va a ser todo donde vayamos a trabajar, donde se va a generar todo nuestro proyecto. Aquí arriba y al costado tenemos unos cuantos menús, pero poco a poco iremos trabajando sobre ellos, ¿vale? Ok, esta es nuestra barra de herramientas del modelado, esta es nuestra barra de herramientas de objeto. Aquí vamos a ver todos nuestros objetos. Si estamos familiarizados con Photoshop o con Illustrator, eso sería el equivalente a las capas donde trabajamos. Y aquí abajo es la información general. En este momento tenemos la información del proyecto, pero en cuanto vayamos creando objetos, vamos a poder ir visualizando que cambia en torno al diferente objeto que seleccionemos. Okay. En el mundo, vamos a notar también que nuestro mundo se basa en coordenadas, ¿vale? Como lo que vimos en geometría hace mucho tiempo. ¿A qué me refiero? Las coordenadas se refieren a los ejes X, Y y Z. El eje X va a representar lo ancho, como la dimensión de lo ancho que entendemos en el mundo real. El eje Y va a representar la dimensión a lo alto y el eje Z a lo profundo. Si lo pensamos como una ilustración, pues la ilustración solo tiene dos dimensiones, el 2D, que es ancho y alto. Pero en este caso, pues tenemos la tercera dimensión, que es la profundidad, lo que le da volumen, ¿vale? Entonces, en nuestro mundo, para navegar en nuestro mundo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos aquí arriba 3 botones y un submenú. Estos botones van a servirnos para desplazarnos en nuestro mundo. Si yo me sitúo encima de este primer botón, que es una cruceta, se ilumina, y si le doy clic y lo mantengo y arrastro mi mouse, voy a poder desplazarme en los ejes X y Y, es decir, arriba, abajo, a un lado, a otro, como yo quiera. El segundo botón es una flecha que va de adelante hacia atrás, y esto es el zoom. Si doy clic y arrastro con mi mouse, puedo hacer zoom en mi mundo o alejarme. El tercero es un par de flechas en círculo que si le doy clic y lo mantengo y lo arrastro, puedo generar un giro. Si en algún momento me pierdo en mi mundo porque pues he estado dándole muchas vueltas y ya no encuentro la perspectiva de mi objeto, tengo aquí un submenú que se llama vista. Si doy clic, tengo diferentes opciones para visualizar mi mundo, mis objetos, pero la que voy a buscar se llama encuadre por defecto. Si doy clic, me va a regresar justo a cómo se abrió mi programa, ¿vale? Entonces, estos son los rasgos generales del mundo. Vamos a ver las herramientas. Ok, en el modelado en 3D, sobre todo en este programa, vamos a ocupar diferentes herramientas básicas para poder modelar. Nosotros les llamamos primitivas, que son estas herramientas que están aquí, donde justamente se ve este cubo azul. Si doy clic y mantengo, voy a abrir un submenú donde puedo escoger diferentes herramientas para comenzar a modelar. Esto es como cuando jugamos con Legos y escogemos el diferente modelo que queremos trabajar: un cubo, un rectángulo, un círculo, formas muy particulares. Entonces, eso si mantengo apretado el menú. Si solo doy clic encima del cuadrado, se va a generar un cubo. Antes dije cuadrado, es un cubo. Ok, ya ahora si giro en mi mundo, hago zoom
como me desplazo, puedo ver precisamente cómo se comporta. Antes también dije que aquí había un submenú en estos 3 botones de aquí. El cuarto es para generar las vistas. ¿A qué me refiero con las vistas? Si doy clic, mi mundo se va a separar en 4. Estos son diferentes vistas para poder modelar. En el modelado 3D es muy común que nos enfoquemos, cuando somos principiantes sobre todo, en un objeto y solo en una cara, en una parte. No rotamos nuestro mundo ni nada. Y cuando de repente giramos nuestro objeto, ¡pum!, ya en otra parte no modelamos absolutamente nada, y pues esto no debe pasar. Tenemos que controlar perfectamente lo que hacemos con nuestro objeto. Para eso sirve este submenú, en el que tengo la vista superior, aquí arriba lo indica. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Voy a hacer este objeto más ancho. No te preocupes si no sabes cómo hacerlo, apenas es una vista general. Nota cómo esta cámara se ve como si la viera desde arriba. Ahora, mi vista derecha, que es la que está aquí en la parte inferior, si modifico este parámetro, ve cómo se hace más alto, puesto que esta cámara me marca la parte derecha de mi objeto solamente. Y mi vista frontal, el frente, ¿vale? Que aquí me lo está reconociendo como si fuera una cámara izquierda. Ok, entonces, para regresar o enfocarme a cada una de las vistas, le voy a dar clic en el mismo botón que me mandó a dicha vista. Si te das cuenta, es como 4 mundos chiquititos donde tengo el mismo menú para cada una de mis ventanas. Si yo me quiero enfocar en la vista frontal, le voy a dar clic en esta opción y listo, ya lo tengo en pantalla completa. Ahora, es importante hacer notar que no podemos girar de forma tridimensional en estas vistas. Si yo giro, lo único que voy a conseguir es desacomodar mi vista frontal. Ya hice un relajo. Bueno, me voy a vista, encuadre por defecto y me regresa como estaba. Para regresarme a la vista en perspectiva, para modelar en perspectiva, doy clic en el botón de las vistas, selecciono la perspectiva y vuelvo a dar clic aquí. Otra forma de navegar en el mundo es con los números. Mantengo apretado el número 1, doy clic en mi pantalla y arrastro sin soltar ni el 1 ni el clic, y ya puedo navegar libremente hacia arriba o hacia abajo. El número 2 es para hacer zoom y el número 3 para girar mi cámara. Ahora, vamos a hablar de cómo modelamos. Me voy a regresar a mi vista frontal y vamos a notar que el eje X, el que es el eje horizontal, está partiendo a la mitad mi figura. Mi figura se creó a la mitad. Esto es en el punto 0, donde se juntan el eje Y, el eje X y el eje Z. Esto, si lo viéramos físicamente, es como si naciera nuestra figura a la mitad del piso. No está sobre el piso. Tengo que seleccionar esta flecha verde y subirla por encima del piso. Vamos a la vista en perspectiva para que se note un poco mejor. Voy a apretar Control Z para deshacer ese cambio. Y nota cómo está a la mitad del piso. Esto es como si estuviera viendo por abajo del piso, por encima. Esta rejilla que está aquí me marca el piso precisamente. Debo levantar esta flecha para poder colocarlo por encima del piso. Listo. Ok, otra cosa que es importante antes de empezar a modelar. Tenemos aquí una opción que se llama mostrar. Si le doy clic, me va a desplegar diferentes opciones para poder ver mi objeto en 3D. La de efecto es sombreado Gouraud. La segunda es sombreado Gouraud con líneas. ¿Qué es lo que hace? Me contornea mi objeto. Pon atención en estas 3 uniones. Voy a regresar al sombreado Gouraud y nota cómo desaparecen esas líneas negras. Esto es importante que lo recordemos porque más adelante nos va a servir. Si decidimos explorar los diferentes tipos de vista, el sombreado rápido es un sombreado muy plano y no se alcanzan a ver, una vez más, las líneas. La segunda opción es el mismo sombreado, pero ahora sí con las líneas.
La tercera opción es plano completamente, un color plano, una plasta, donde no se alcanza a ver nada de las uniones. La opción que sigue es lo mismo, pero con líneas, muy recomendable para trabajar. Luego las líneas ocultas. Y por último, solo las puras líneas, como una rejilla de alambre. Y lo voy a regresar a sombreado Guru. Aquí tenemos, estas letras nos muestran los atajos para poder llegar a estas opciones. Es decir, NA quiere decir que tengo que apretar primero la letra N y luego la letra A para llegar a esta opción. Vamos a ver un ejemplo. Aprieto la N y aquí ya me aparecen todas las opciones de sombreado. Aprieto la A porque esa es la que indica sombreado Guru y listo. NB es lo mismo pero con líneas. ND, por ejemplo, es el sombreado plano con líneas, o NC es el sombreado rápido sin líneas. Así se controlan los atajos en Cinema 4D. Ok. Vamos ahora a hablar de las diferentes herramientas para modelar. Habíamos dicho que aquí tenemos nuestras primitivas. Se les conoce primitivas porque no tienen propiedades editables más allá del tamaño y de la dirección o la posición de la mundo. No puedo modificar ningún aspecto de estas figuras, por eso se les conoce como primitivas. Ahora, si te das cuenta, estoy seleccionando este cubo de mi shell de aquí para que se pueda ¿cómo se llama? Para que pueda ser modificado. En la parte de aquí arriba tengo 4 herramientas y un submenú. Esas herramientas son muy intuitivas. La primera es la de selección. Esto lo único que me va a hacer es que puedo seleccionar uno o más objetos. Selección rectangular, por lazo o poligonal. Por lo regular vamos a ocupar la directa siempre. Después tenemos la opción de mover, que es la predeterminada y nos va a generar estas flechas. Si yo modifico estas flechas dando clic y arrastrando, puedo colocar mi objeto, mi cubo, en diferentes lados. La opción tercera, la que sigue, es la opción de escala. Nota como ya no son flechas, sino que son cuadrados. Esta opción lo que hace es que permite escalar mi cubo. Ahora, si te das cuenta, yo solo estoy modificando el eje Z, la flecha azul. No se modifica solo ese eje, sino que se modifica todo. Esto es porque las primitivas, como te decía, no tienen las propiedades de modificación como individual. La cuarta herramienta es la herramienta rotar, que si doy clic me genera como esta esfera con los diferentes ejes, y al girarlos obviamente va a girar mi cubo. Es importante mencionar también que si yo giro mis ejes y aprieto la tecla Shift, me va a redondear los ejes que quiera, es decir, del 0, 10, menos 20, menos 30 y así sucesivamente. Voy a darle comando Z para regresar a como tenía mi cubo anteriormente. Listo. Ahora, este submenú que está aquí a un lado, si te has dado cuenta, cada que selecciono una herramienta va cambiando también. Esto es como un historial de Photoshop. Tiene un pequeño cuadrito aquí abajo, que si yo lo mantengo, me va a desplegar un historial de las herramientas que ya he ocupado antes. Esto es para no andarme buscando en todo el programa a ver dónde estaba la herramienta que estoy ocupando de forma constante. Simplemente me voy al historial y busco la herramienta que quería. Ok. Después tenemos el menú de coordenadas donde aparecen eje X, eje Y y eje Z. Lo único que hacen estos botones es que precisamente nos activan los ejes que queremos modelar. Siguiendo con los menús, tenemos un cuadro con unas flechas. Es la herramienta de sistema de coordenadas, como aparece aquí en pantalla, y lo único que hace es que mueve el objeto en las coordenadas individuales o del mundo. ¿A qué me refiero?
Voy a girar este cubo. Ponerlo... ¡Ay! Voy a poner en una posición conflictiva. Así. Ya no está paralelo a mi piso. Y si quisiera desplazar este cubo de forma paralela al piso, de forma horizontal, pues estaría en un aprieto, ¿no? Porque las flechas primero tendría que mover esta, y luego esta, y luego esta, y ya hice un rollo tremendo. Para evitar ese tipo de cosas, porque a lo mejor en tu modelado debes tener objetos así, apretamos este botón de sistema. Y cuando es un cubo, nos dice que estamos viendo las coordenadas del cubo. Pero si yo las aprieto, nos muestra las coordenadas del mundo, las que son paralelas al mundo. Y ya puedo mover mi objeto como antes no podía. Objeto, mundo. Objeto, mundo. Vamos a colocar una mejor perspectiva. Objeto, mundo. Ahora, seguro te preguntarás qué son esos ejes amarillos, esos cuadritos amarillos que están apareciendo. Bueno, esos cuadritos son unas propiedades que el programa nos da por defecto para las primitivas. Cada uno de estos ejes sirve para modificar el tamaño de ese eje sin convertirla en un editable. Ya ahorita hablamos de editables, no te preocupes. Entonces, estos cuadros amarillos me ayudan a comprimir o escalar mi figura como se me pegue la gana. Okay. Sigamos. Esos tres botones son los botones para renderizar. El renderizado significa que vamos ya a sacar nuestro proyecto, que ya está terminado y que ya le vamos a dar los acabados, que ya vamos a tener listo como video o como imagen. Todavía no pienso hablar de ellos, pero a grandes rasgos, este botón, si lo aprieto, me va a renderizar solamente mi mundo. Listo. Este segundo me va a abrir una ventana flotante de un visor de imágenes en el que voy a ver mi render, pero en un visor de imágenes, como su nombre lo indica. Tenemos aquí el zoom y el archivo que estoy renderizando. Este es la parte final del render, del proceso. Una vez renderizado aquí, me voy a archivo, guardar como, y ya tengo diferentes opciones para guardar en mi máquina. Y ese tercer botón es la configuración de mi render. Esto me va a servir para que cuando yo lo saque, las luces, las sombras, las cámaras se comporten de una forma diferente y me puede dar un render más realista o más cerca a los resultados que yo quiero. Insisto, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero solo diremos eso, que estos tres botones son para configurar el render, la salida de mi imagen, ¿vale? Y ahora sí, entramos a las primitivas. Para borrar una primitiva del espacio de trabajo, la selecciono de aquí, de Michelle, y la borro con botón borrar. Ahora, antes también he mencionado que este botón de abajo, este panel de abajo, sirve para ver los atributos de mi objeto. Es como el panel general de mi objeto. Si le doy clic, nota como aquí abajo me da el tamaño en el eje X, en el eje Y y en el Z. El apartado básico de que solamente me está dando información sobre mi cubo. Las coordenadas, es decir, tamaño, desplazamiento y rotación, mi objeto y una etiqueta. No voy a hablar de esta ahorita, no te confundas. Lo que es importante saber es el menú objeto. ¿Por qué en el menú objeto? Ok, cuando estamos hablando de modelado en 3D, los objetos van a tener que subdividirse. ¿A qué me estoy refiriendo? Pensemos en una caja de cartón. Una caja de cartón es mucho más fácil de doblar si ya está doblada a una caja que no ha sido doblada. Esto es porque la caja pues ya se ha debilitado con el doblez que le hayamos hecho. Puede ser cartón, puede ser papel, yo qué sé. Entonces, en el modelado 3D, las figuras, entre más subdivisiones tengan, más posibilidades tienes de modificarlas. Aquí las subdivisiones están marcadas como segmentos. Tenemos segmentos en X1,
en Y1 y en Z1. Recordando, segmentos en X, en Y y en Z. Doy clic para regresar a mi objeto. Si aumento segmentos en X, nota cómo se divide la parte de arriba. Por eso te dije que era importante que viéramos nuestro cubo con las líneas, porque si lo tuviéramos con el sombreado por default, no vemos las subdivisiones, pero con el defecto de las líneas sí que las vemos. Entonces los segmentos en X me está dividiendo en el eje de esta flecha roja cuantas veces yo quiera que se divida. En Y obviamente va a ser de forma como vertical, y en Z va a ser de forma a lo profundo, por decirlo de alguna manera. ¿Qué me importa que se subdivida? Ok, voy a duplicar este cubo y voy a tener un cubo subdividido y uno no subdividido para ver la diferencia. Voy a regresar todo a uno. ¿Cómo duplico este cubo? Muy sencillo, puedo seleccionarlo, comando C, comando V, más bien control C, control V, y ya tengo ahí mi cubo que está colocado encima de este, y solo lo arrastro, teniendo un cuidado en que está seleccionado. O la otra forma es que selecciono el objeto a clonar y mientras aprieto la tecla control, también voy a dar clic en el eje que yo quiera y arrastro. Listo. Ahora sí, voy a subdividir mi primer cubo en 5. Listo. Y este lo voy a dejar así. Ahora, ¿para qué lo subdividí? Para activar las propiedades editables de este cubo. ¿Qué es editable? El editable es cuando ya se activa el modelado por polígonos. ¿Qué es eso? Si te das cuenta, cada una de las caras de este cubo, al estar subdividida, genera polígonos, genera esos dobleces que te decía del ejemplo de la caja. Entonces ya puedo modificar cada una de estas caras de polígonos, cada uno de los vértices, que es donde se unen, y los aristas, que son estas líneas que aparecen aquí. Para poder convertir una figura a editable y modificarla, debo dar clic en este botón que está aquí, o debo dar clic, debo teclear la letra C. Antes de hacerlo, mucho ojo en la miniatura. Lo voy a hacer ahora. Y mira cómo ha cambiado la miniatura. Ya no es un cubo, sino ahora es esta especie de polígono y me ha generado una etiqueta. ¿Cuál es el cambio principal? El cambio principal es que ya puedo ocupar estas 3 herramientas que están en la parte izquierda, que son el modelado por puntos, por aristas o por polígonos. Si yo selecciono el cubo clon, nota que no puedo hacer absolutamente nada ni modelar nada. Pero selecciono mi cubo original, como estoy seleccionando el entorno puntos, ya puedo seleccionar cada uno de los vértices y modificarlos como quiera. Lo mismo con las aristas o con los polígonos. Ahora, las herramientas que vimos antes, que son las que están acá arriba, sirven también para cada una de estas modificaciones. Por ejemplo, voy a tomar este polígono o esta cara y la voy a hacer grande. Para hacer grande de una forma proporcional, voy a seleccionar el objeto de escala, voy a dar clic afuera de mi figura y arrastro el clic. De lo contrario, tendría que agarrar cada uno de estos ejes y hacer grande cada uno, y es pues poco eficaz. Mejor selecciono el polígono, doy clic fuera de mi mundo, en mi mundo, fuera de mi objeto, y arrastro. Ahora voy a girar esta cara y ahora voy a seleccionar este arista y lo voy a sacar. No sé, puedo modificar este cubo como yo desee. Puedo modificar estos puntos,
puedo comenzar a crear algo que ya tenga pensado. A diferencia de este otro cubo, que al darle clic, pues obviamente no me aparece nada. Ahora, es importante, esta es una primitiva, sí. Voy a subdividirla también en 5. Pero aunque la subdivida, no me aparecen los puntos todavía. Sigo siendo una primitiva con mis propiedades, pues, sin ser editables. Esto es porque no se ha transformado en editable. Todavía sigue teniendo el icono del cubito. Hasta que apriete la C o le dé clic en este botón, voy a poder ser editable. Otra cosa. Nota que en este momento no me aparecen los cuadros amarillos. Esto es porque al ser una primitiva y tener seleccionadas estas opciones que están deshabilitadas, es como no seleccionar nada. Debo seleccionar este botón de aquí arriba que se llama modelar para poder activar esas opciones. ¿Sale? Este botón es como el botón de modelado general del objeto completo. Este es de solo los puntos, solo los aristas y solo los polígonos o las caras. ¿Sale? Ok. Entonces, ya que hemos visto la diferencia entre primitivas y editables, voy a borrarlo. Voy a generar ahora un cilindro. Mantuve el clic en las primitivas y aquí está, un cilindro. Qué bonito. Una vez más tenemos aquí los ejes de escala, que este eje obviamente es para escalar hacia arriba mi cilindro y este es para hacerlo ancho o alto. Y nota como aquí abajo también podemos segmentar en la altura y en la rotación. La rotación se va a referir a la parte de arriba. ¿Sabe? Otra cosa que es importante tener en cuenta en algunos objetos, aquí tenemos que la orientación dice más Y, es decir que va a estar viendo positivamente a Y, pero si lo cambio, por ejemplo a menos X, va a estar ahora acostado. Si lo cambio a más Y, es como estaba antes, más X, va a estar girado hacia el otro lado. Solo podemos darnos cuenta por los ejes, ¿vale? Positivo o negativo en el eje X o Y. Y Z va a estar acostado hacia el otro lado. Esto es para ahorrarnos el tener que estarlo girando y eso, pero pues es importante que lo conozca. Listo. Ahora, con este tipo de cosas ya podemos empezar a modelar generando tantas figuras como yo desee y acomodándolas como yo quiera. Se me ocurre a lo mejor hacer un poste, una columna romana. Este cilindro tendría que ser obviamente un poco más alto y más angosto. Este cubo va a ser el pie de mi columna. Tengo que subir este cubo más. Este cilindro más, disculpa. Listo, a lo mejor este cubo es muy alto. Está un poco chueco, ¿no? Para ello voy a irme a mi vista superior y voy a acomodar el cilindro, seleccionándolo y al tanteo poniéndolo donde yo creo que funciona mejor. Y a lo mejor voy a duplicar este otro cubo apretando control y jalando este eje. Y este lo va a hacer un poco más ancho. Más o menos. Ok. Ahora, ¿cuál es la ventaja de los editables? Voy a hacer editable mi cilindro porque yo necesito que esta cara sea más ancha, que sea más ancha que la parte de abajo, porque pues así es mi columna, ¿no?
debo apretar la tecla C y debo seleccionar el menú de caras o de polígonos y seleccionar todas estas caras para hacerlas anchas. Ok, tengo de dos sopas. Puedo hacer eso o puedo simplemente seleccionar el arista de este borde y hacer ese arista más ancho. Le doy clic en cualquier arista y con doble clic voy a hacer una selección de todo el radio. Listo. Vale, repito. Si coloco la arista solamente, pues me selecciona uno. Estoy en el menú aristas. Y si doy doble clic, me ha seleccionado todo. Ahora, para hacerlo más ancho, me voy al menú de la parte de arriba de escala, doy clic afuera en mi mundo y jalo. Ya tenemos una columna levemente decente. Ahora, solo me ha hecho grande la parte de afuera y no la parte de las caras, ¿vale? Eso pues puede ser un error de diseño. A lo mejor si era más conveniente seleccionarlo por caras. Ahora, para seleccionar todas las caras es para lo que nos sirve esta herramienta de selección que vimos al principio. Le doy clic y mantengo el clic y lo arrastro hasta que todas sean amarillas. Ahora sí, selecciono la herramienta escala, clic y ancho. También nos ha fallado, ¿eh? Para esto entonces voy a ocupar dos tipos de herramienta. La herramienta de los aristas voy a seleccionar ahora todos estos polígonos y los voy a borrar, simplemente apretando la tecla borrar o suprimir. Y ahora para tapar este hueco voy a ocupar un menú de los que no hemos visto, el menú malla. En este menú de malla sirve para este menú de malla sirve para diferentes herramientas que podemos ocupar de una forma más particular. Yo la herramienta que estoy buscando se llama cerrar agujero de polígonos y la voy a encontrar en las herramientas crear. Este menú de malla es lo más común, es que ocupemos herramientas crear. Sí podemos ocuparlos de transformar y todas estas herramientas que no hemos visto, pero es muy raro y hay otros atajos. Lo más que vamos a ocupar es herramientas crear. Dentro de este menú voy a tener una herramienta que se llama cerrar agujero de polígonos, cuyo atajo es M y D. Doy clic y me coloco sobre la arista que quiero cerrar. Nota cómo parece un fantasma. Al darle clic ya me ha cerrado mi figura. Recordemos, malla, herramientas crear y cerrar agujero de polígonos. En el caso de que no me acuerde, bueno, para eso sirve mi historial, que ya me apareció aquí, agujero de polígonos. Ok. Si yo quisiera seguir dándole detalles a esta columna, por ejemplo, a lo mejor sumir las caras de cada uno de los lados, ¿qué puedo hacer? Nota cómo sigo teniendo seleccionada la herramienta de cerrar agujero de polígonos. Le voy a dar clic en la herramienta mover y ya puedo seleccionar las caras que yo quiero. Para seleccionar las diferentes caras hay un menú que se llama selección, que si lo mantengo apretado tengo varias opciones de selección. Yo por lo general ocupo la cíclica o anillo. ¿Esto para qué nos sirve? Seleccioné la herramienta de selección cíclica, insisto, y nota como solo al posarme en alguna parte de la columna ya me selecciona de forma radial y también me selecciona de forma vertical. Si mantengo apretada la tecla Shift, puedo seleccionar varios ciclos. Listo. De mi columna. Y a lo mejor esos ciclos
los puedo escalar seleccionando la herramienta escalar. Y solo me va a cambiar las caras que yo he seleccionado. Las demás caras me las ha dejado completamente iguales. Esa es la ventaja de las primitivas contra las editables, que las primitivas no pueden generar todas estas figuras por estos 3 elementos que no tienen activos, y las editables sí que lo pueden hacer. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que las editables, al convertirlas, debo también subdividirlas, es decir, subdividirlas antes de convertirlas en editables. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que las editables deben ser subdivididas algunas veces antes de ser convertidas de primitivas a editables para poder lograr diferentes formas. ¿Por qué? Porque obviamente entre más subdivisiones tenga una malla, mucho más fácil va a ser trabajar en ello, ¿vale? Entonces, vamos a dejar hasta aquí la lección de primitivas y ahorita pasamos a la lección de splines. Y ya. Vamos ahora a trabajar con el menú de splines. El menú de splines está junto a las primitivas, es y va a ser algo de modelado por puntos, ¿vale? Va a ser muy parecido a trabajar con Illustrator. Entonces, voy a darle clic a este menú y por defecto tengo la herramienta lápiz, pero si mantengo el clic voy a generar diferentes herramientas que pues son las que se me antoje, ¿vale? Entonces, aquí es importante hacer notar que los splines existen, son como fantasmas, ¿no? Existen, están por ahí en el mundo, pero no tienen un cuerpo, no tienen volumen. Para que tengan volumen, debemos combinarla con este menú que está junto a ellos, un menú llamado Hyper Nerves, ¿vale? Este menú, si lo mantengo apretado, voy a tener diferentes opciones que van a hacer que funcionen mis splines. Ahorita lo vemos más en profundidad, solamente quiero que lo conozcas. Todos menos este. Este se ocupa con las primitivas, es decir, con las figuras azules, ¿vale? Pero los demás con los splines. Entonces, voy a hacer un ejemplo. Selecciono mi menú de splines. Ya seleccioné mi lápiz. Y esto es muy parecido a Illustrator, ¿vale? Simplemente puedo generar figuras. Y ya. Pero al girar la cámara, veo que esta figura me quedó chueca. Me quedó extraña. Esto pasa porque, como te comenté hace rato, al principio que veíamos, es importante tener en cuenta las perspectivas, ¿vale? El motor me interpretó que yo estoy dando clic hacia adentro y pues no. ¿Qué debo de hacer? Cuando utilice los splines, yo recomiendo que nos vayamos a la cara derecha o frontal o izquierda, no importa. Y ahí comencemos a pintar, a trabajar. Una bonita S. Para que cuando regresemos al menú de perspectiva, esta S esté completamente alineada con mis planos, ¿vale? Ahora, ¿cómo le doy cuerpo? Como te decía, para eso existen estas herramientas de Hyper Nerves. Voy a seleccionar la primera, el torno. Otro concepto importante en Cinema 4D o en el modelado en general es el parenting, o hacer hijo algo de alguien o parentesco. Piénsalo como una familia. Esto se refiere a que un objeto puede residir dentro de otro objeto. En este caso, para que este spline tenga cuerpo, tenga volumen, debe de residir dentro de una de estas herramientas. Y yo decidí que fuera un torno. ¿Cómo hago que resida una herramienta, un objeto dentro de otro? Doy clic y lo arrastro encima del nombre. Dato de vital importancia. Al darle clic y arrastrar, nota cómo mi cursor cambia a una flecha con un cuadro. Y si lo coloco encima, cambia ahora hacia abajo. Esto quiere decir que estoy colocando mi objeto arriba o abajo de otro. Y cuando cambias abajo, estoy colocándolo dentro de otro, ¿vale? Entonces voy a darle clic encima del torno para que lo haga hijo de ese torno. Y ya me generó una figura diferente, más compleja. ¿Por qué? Porque el torno lo que hace es
como extruir, sacar en una forma radial mi figura. Nota cómo aquí abajo en los atributos de mi torno, porque lo seleccioné, tenemos opciones como ángulo, subdivisión, subdivisión de uso parámetro, movimiento, escalado, voltear normales, etc. Lo que más me importa aquí es el ángulo, que está en 360 grados. Es decir, extruyó de un radio de forma circular mi S. Si yo le doy clic aquí y comienzo a quitar radio, voy a notar cómo hizo ese movimiento, ¿vale? Así estaba, con un ángulo muy poco. Voy a poner un ángulo de 0. Así lo tenía al principio, pero el torno por defecto, que hace es girar mi figura, me generó este radio. Ahora, nota cómo no veo las líneas de subdivisión, ¿vale? Voy a irme a mostrar, sombreado gurú, y mira cómo ya me subdividió también esta figura, mi torno. Ya tengo esta malla que no tenía antes. Eso es por la subdivisión, que por defecto me da 24. Si le quito la subdivisión y le pongo en 2, a lo mejor, nota cómo ya lo hizo, pues solo lo pudo subdividir 2 veces. Cuantas más subdivisiones tenga una malla, mucho más suave va a ser. En este caso va a ser de 240 subdivisiones. Ve, está muy suavizado. Pero a lo mejor si le pongo en 10, se nota como con pocos polígonos, más hasta pixelado si quieres verlo de alguna forma, aunque no son píxeles, ¿vale? Voy a regresar a 24, que tengo por defecto. Ahora, vamos a hacer un ejemplo sencillo. Voy a borrarlo. Me voy a ir a mi vista derecha. Y este ejemplo es como que el más básico, ¿no? Voy a dibujar la mitad de una copa de vino. O de una copa a secas. Voy a seguir por el contorno. Ok, es prácticamente una S invertida, no me gustó. Voy a cerrar desde aquí. Aunque también se va a dibujar esta línea. Ok. A esta copa le voy a agregar otro torno. Y ¡bam! Ya tengo un estilo de cáliz, algo así. Esas herramientas, como puedes ver, sirven para generar algunos objetos sin tener que rompernos la cabeza, ¿no? Simplemente pues el torno, si es un objeto radial, podemos dibujar la mitad de ese objeto y nos genera automáticamente el radio. Ahora, estas herramientas para poder editar las caras y todo eso también se pueden generar en editables. Solamente doy clic al nombre del spline y doy clic aquí en hacer editable, o una vez más apretar la tecla C como lo habíamos visto antes, y a lo mejor ya puedo borrar estas caras como lo hicimos antes. Selección cíclica, borrar y listo. Ahí está mi copa. Vale. Otro ejemplo, a lo mejor no quiero una copa, quiero una pieza de ajedrez. Bueno, claro, con más calma y más paciencia, mucho más calidad, en casa puedes generar algo parecido. Listo, yo tengo un estilo de pieza de ajedrez. Si quisiera modificarlo antes de hacerlo editable, puedo regresarme a mi vista de, ¿cómo se llama? Menú de dibujar. Selecciono mi spline y selecciono el menú de puntos. Ya incluso aparece aquí mi spline. Ya puedo modificar estos puntos. Hacer más ancha esta pieza de ajedrez. Acomodar bien esto. Hasta podemos generarlo con corazoncito, ¿no? Me
regresar a perspectiva y ya cambió completamente. ¿Sale? Igual y todavía se ve muy tosca. Aumento las subdivisiones y listo. Se ve un poco más suave. Aprieto la letra C para hacerla editable. Ahí. Y ya puedo generar otra figura a partir de esta. ¿Vale? Modelado. Ahí. Y listo. Nota cómo en mi mundo me sigue apareciendo esto de los menús de splines. Mi cursor sigue generándome splines aquí arriba y así. Esto es porque tengo activa mi herramienta. Debo soltarlo y a lo mejor ocupar la herramienta mover y ya puedo desplazarme libremente. Ya tengo aquí un spline generado de forma involuntaria, lo puedo borrar. Listo. Voy a generar otro spline, pero ahora de los predeterminados para no tardarme tanto, ¿no? Una estrella. Esa estrella está bonita, pero yo quiero una estrella de a lo mejor 5 puntos, ¿no? Pues bueno, aquí en las propiedades tiene 8. Lo puedo bajar a 5 y listo, ¿vale? Podemos jugar con estas propiedades para hacer algo más interesante. Ahora, vamos a ver la segunda opción, que es la extrusión. Esta es como la más común. Si meto mi estrella en la extrusión, pues simplemente le da cuerpo y ya. Si selecciono la extrusión, voy a tener diferentes parámetros, cosas diferentes al torno, donde a lo mejor, por ejemplo, aumento las subdivisiones para que sea menos intenso. Bueno, aquí casi no se nota por el tipo de estrella que tengo, por el tipo de figura. Vamos a regresar la 10. El movimiento va a ser como un desplazamiento. Ve cómo se pongo en 63, como que me hizo en diagonal. Ahora voy a aumentarlo en X y ya lo hizo como hacia abajo. Sigue siendo medio plano. Y ahora listo. A partir del mismo spline ya me generó una extrusión, pero para una figura más compleja. Ahí, listo, hay que hacer más las subdivisiones. Vale. Y como no lo he hecho editable, yo puedo meter cualquier figura en esta extrusión. Es decir, voy a generar ahora una hélice. Y para sacar del grupo a la estrella y meter mi hélice, doy clic en la estrella y arrastro hacia abajo. Nota cómo ya incluso se cambió el cursor. Y ahora meto la hélice hasta que la flecha aparezca hacia abajo. Y ¡bam! Son las mismas características, solo que cambió la figura. De hecho, ahí está la estrella todavía. Para eso me sirve la extrusión, ¿vale? Voy a borrarla. Vamos con otro. El forro. Ok. El forro es un poco más complejillo. Bueno, no es complejo en sí. Simplemente es ir copiando y pegando. Voy a arrastrar la estrella dentro del forro. Ahora, lo que debo hacer es ir copiando mi estrella que está dentro del forro para que se creen las diferentes secciones. Voy a arrastrar como ya te había dicho antes. Aprieto comando sobre la flecha y arrastro. Y nota cómo se van generando diferentes splines. Y si yo muevo cada uno de los splines de forma particular, el forro va a ir tomando una dirección. Incluso puedo escalar cada uno de esos splines y sigo generando más y más. ¿Vale? Ahora, es importante, ¿por qué tenemos que meterlo primero y luego arrastrarlo? Porque es importante que siga una secuencia. Nota cómo tengo estrella 1, 2, 3, 4, 5. O sea, estrella 1, estrella 2, estrella 3. O sea, los clones. A lo mejor si agarro esta estrella 4 y la pongo entre la 1 y la 2,
ya se deshizo completamente mi forro. O sea, ya es como una extrusión, como si esa estrella estuviera saliendo de esta figura. Y está bien, o sea, se ve interesante para no tener una idea clara. Pero si tenemos una idea clara de qué queremos hacer, pues no funciona. Si meto la 5 entre la 2 y la 3, pasó lo mismo. Y si pongo la 1 hasta abajo, pues pues cambia completamente, ya es un verdadero desmadre. Entonces es importante que sigan una secuencia mis splines en el forro para que se note ese efecto que tiene el forro, ¿vale? Selecciono una vez más el forro y puedo seguir subdividiendo para que sea mucho más suave, o quitarle subdivisiones para que se vea más low poly, ¿no? Ya depende de lo que queramos hacer. Vamos a ver la herramienta que nos hace falta y luego nos brincamos a este menú de matrices, ¿vale? Ya iremos viendo poco a poco otras herramientas para no hacerlo todo esto más alargado, y porque realmente esas otras herramientas es muy raro que las ocupes, pero poco a poco, conforme las vayamos ocupando, las vamos viendo. Ok, esta herramienta que te dije que nos faltaba, la subdivisión de superficie, sirve para suavizar algunos objetos. Voy a crear un cubo, voy a crear esta subdivisión y voy a arrastrar mi cubo a esta subdivisión. ¿Qué pasó? Me lo está subdividiendo tanto que me lo generó como una esfera. Esta subdivisión, como te digo, nos suaviza, nos hace más suaves los ejes de nuestros objetos. Este cubo, le voy a dar clic y en el menú objeto voy a aumentar los segmentos a 10 y ya parece volver a ser un cubo, pero suavizado. Si la apago, esta subdivisión, que para apagar los objetos, es decir, para que dejen de ser visibles en mi editor, para eso es esta palomita verde de aquí, ¿vale? Si apago esta subdivisión, nota cómo mi cubo, a pesar de que es una primitiva, de que no tiene pues los objetos para editar caras y aristas y puntos, nota cómo se suaviza. Esto es porque mi cubo ya tiene segmentos. Voy a pasarlo a 5 otra vez, como el primer cubo que hicimos. Sigue siendo suavizado. Esta subdivisión lo que hace es que genera una malla invisible, por decirlo de alguna forma, que se adhiere a mi cubo y hace que se vea más suave. Pero en realidad mi cubo es así. Es como una ilusión óptica, ¿vale? Entonces, a lo mejor si ya me gustó cómo está esta subdivisión, la convierto en editable y listo. Ya puedo comenzar a editar, a lo mejor por caras, este cubo, ¿vale? Entonces, para eso es esa herramienta y funciona con las primitivas, como te decía, por eso no la vimos cuando hablamos de los splines. Ahora, este cuarto menú dice matriz. Yo digo menú de matrices porque pues es matriz el primero, ¿no? Es igual funciona con primitivas y es muy particular su uso, pero vamos a ver dos herramientas que nos van a servir muchísimo: la matriz y el booleano, ¿vale? Primero la matriz. Genera un cubo, vista, encuadre por defecto, y genera una matriz. El cubo también se hace hijo de esa matriz. Clic y arrastro y nota que nos dio otra figura completamente rara. ¿Qué es esto? La matriz genera de forma radial copias de nuestro objeto. Si selecciono mi matriz, nota que aquí abajo tenemos las opciones de radio, qué tan amplio quiero que sea ese radio, la cantidad de copias que quiero de esa matriz, la frecuencia y la amplitud van a servir para modificarlos, cuánto se sube ese cubo, cuánto se baja. Como estaba en 0 y 0. Las copias aumentamos un poco más. Listo. Y ya tenemos 29 cubos de este mismo. La matriz nos genera eso, ¿vale? Voy a convertir en editable apretando la tecla C. Y nota cómo, a diferencia de los splines, esta matriz sí me hizo editable, me hizo como un grupo más que un solo objeto, pero todos los dividió aquí adentro. ¿Qué debo de hacer para que todos estos sean un solo objeto? Selecciono el primero, selecciono Shift y el último. Y ahora, si doy clic derecho en cualquiera de los objetos, abro este menú. Voy a buscar un menú
que diga conectar, eliminar. Es decir, voy a conectar todos esos objetos y eliminar las copias. Si le diera solo conectar, me crearía un objeto copia y todos los demás libres. Yo quiero borrar todos para hacer uno solo. Y listo, ya es un solo cubo. Voy a darle control Z para explicar lo anterior. Clic derecho, conectar objetos y mira, ya tengo otro cubo, pero me dejó los anteriores. Conectar, eliminar. Otra cosa que es importante notar, me lo creó dentro del grupo llamado matriz. Debo de sacarlo dándole clic y arrastrando hacia afuera y ya puedo borrar esta matriz. Y si a este cubo selecciono el modelado completo, porque por caras no va a servir de nada, selecciono la herramienta de escala y lo escalo hacia arriba, ya tengo algo más parecido a la columna romana del principio, ¿vale? La cosa aquí es aprender a ocupar las herramientas de forma lógica para poder generar para poder solucionar problemas de una forma pues rápida y eficaz, ¿vale? Para eso nos sirve la matriz. Ahora, el booleano se ocupa con dos objetos. Voy a crear un cubo. Vista, encuadre por defecto. Ahí está. Y dentro voy a crear un cilindro también. Lo voy a hacer grande, con más ancho. El booleano me va a permitir, vamos a pensarlo como un buscatrazos de Illustrator, ¿vale? Illustrator. Me va a permitir generar objetos combinados o perforaciones o intersecciones. Voy a meter en el menú de matrices, booleano. Y ahora, lo primero que voy a meter al objeto booleano va a ser el objeto que perfora o intersecciona al otro. En este caso, mi cilindro. Clic, arrastro al booleano. Luego el cubo, arrastro al mismo booleano. Y ya me lo perforo. Es importante decir también que este cubo yo recomiendo que tenga más de una subdivisión. Para que estos cortes que están aquí, estos que se generaron alrededor de donde estaba el cilindro, sean menos. Si tiene menos subdivisiones, es más propenso a que la malla, abro comillas, se rompa, cierro comillas. ¿A qué me refiero? A que tenga menos opciones para modelar si lo convierto en editable. Ve cómo me jala este punto hasta el cilindro. Lo mejor es subdividir a lo mejor a 10 para que sea mucho menor este jalón y tenga más espacio donde modelar. Ahora, ¿cómo puedo modificar el comportamiento de mi booleano? Doy clic sobre el booleano y lo primero que dice el tipo es A sustracción B. Es decir, al A se le quita B, al cubo se le quita cilindro. Puedo también hacer una unión, pero no tiene mucho sentido. Para eso pues mejor lo dejo como sin el booleano. Luego la intersección, que es donde se juntan los objetos, que en este caso tampoco tiene sentido. Y el A sin B. ¿A qué me refiero con A sin B? Es parecido al primero. Parecido. Solo que ya se hizo mi objeto hueco. Con sustracción se sigue viendo lleno, se sigue viendo pues como sólido por dentro. Pero sin B me lo hace vacío. ¿Sale? Depende de qué es lo que quiera modelar. Ahora, si yo arrastrar el cilindro hacia arriba del cubo dentro del mismo booleano, va a cambiar completamente el comportamiento. Ahora lo que estamos quitando es el cubo. ¿Sale? Intersección donde se juntan y así. Pero no me gusta tanto, me gusta más así. Ahora, si yo quisiera cruzar otro cubo, otro cilindro en este cubo, le creo el cilindro, le pongo Z, lo alargo. Quiero que me quede perforado como el de arriba y lo arrastro al booleano. Ya mi booleano no sabe qué tranza, ya mi booleano no sabe qué está pasando, no tiene ningún efecto. Esto es porque el booleano sirve con solo dos figuras. O sea, que hay que convertir en editable este booleano, tecla C,
me pasa lo mismo que la matriz. Me genera un grupo y adentro mi editable. Lo saqué, borro el booleano y listo. Y ahora que este es un editable, ya puedo generar otro booleano donde voy a meter mis figuras que quiero intersectar. Esperas que al revés, ¿verdad? O así. Más bien sería así en B. Listo. ¿Sale? Entonces los booleanos, como digo, son nuestros mejores amigos. Voy a convertir en editable mientras sale. Son nuestros mejores amigos porque a partir de estas figuras ya quizá podremos tener una, ¿cómo se llama? Una figura aún más compleja. Voy a mejor seleccionar todo esto. Lo voy a subir. Voy a hacer más anchas estas caras. A lo mejor. Y a lo mejor selecciono una de estas caras. Las ejes. Y las saco al frente. Y las subo. No sé. Depende mucho de lo que queramos hacer, ¿vale? Ahora, otra herramienta para la malla que va a ser fundamental y va a ser nuestra mejor amiga. Se llama extrusión, ¿vale? La extrusión va a ser una herramienta que va a sacar, va a hacer como una copia, pero hacia afuera de una cara, de un punto, de una lista. Vamos a ver. Voy a seleccionar esta cara. Y la extrusión está en el menú malla y en la herramienta crear. Está casi hasta abajo, aquí está extruir. El atajo es MTD. Vamos a hacerlo. MTD. Listo. ¿Cómo funciona la extrusión? Ya cambié mi cursor si te das cuenta. Voy a darle clic en cualquier cara que quiera extruir y sin soltar la parte amarilla, doy clic sin soltarla, arrastro hacia afuera o hacia adentro. Y nota cómo ya me generó otra parte de mi polígono. Voy a extruir hacia afuera de esto. Y ya puedo girarla. Y desplazarla a lo mejor. La extrusión me permite generar figuras o generar polígonos a partir de otro polígono. Cosa que no podría hacer sin extruir, solo jalando, pues no, porque ve cómo me jala también los puntos de alrededor. Y pues es casi imposible llegar a este mismo resultado que tenía en la parte de arriba. ¿Sale? La extrusión me va a permitir, voy a historial, aquí está extruir, ir sacando más cosas. Por ejemplo, voy a irme a selección cíclica y voy a seleccionar estas caras que están aquí. Y luego las voy a extruir. Y voy a subir esa extrusión. Listo, ya generé como un borde para esta figura que teníamos, ¿no? Y ahora voy a seleccionar otra vez la herramienta cíclica alrededor de ese mismo borde. Y lo voy a extruir también porque estoy loco, me vale que eso. Y hay un borde hacia afuera, hacia arriba. Uy. Ya puedo jalarlo. Y ya puedo hacer más ancho este agujero. ¿Vale? Entonces, la extrusión nos permite generar este tipo de polígonos a partir de otros polígonos. Por eso digo que es nuestra mejor amiga, porque va a haber situaciones en las que necesitamos ir modificando la figura. En este caso, esta figura nació pues de un cilindro en un cubo y ya extruimos y perforamos y ya generamos otra figura completamente diferente. Ahora, la extrusión tiene un primo lejano, por decirlo así, que se llama extrusión interior y que también está en el menú malla, herramientas crear y extrusión interior. Esto lo único que va a hacer es generarnos como un marco, como una ventanita hacia adentro de nuestro polígono. ¿A qué me refiero? Vamos a ver. Selecciono la cara y mira cómo nos genera un marco. Depende si jalas hacia afuera o hacia adentro. Y ya generó un polígono dentro de este polígono. A diferencia de la extrusión, que solo saca o mete los objetos. La extrusión interior genera un polígono hacia adentro.
Y claro, este polígono, si lo combinamos, pues obviamente se puede sacar. Y ya tenemos dos tipos diferentes de extrusión. Vamos a ver cómo funciona un ejemplo práctico. Voy a extruir interior todo este borde, ¿vale? Me tengo que ir obviamente a selección cíclica, extrusión interior, clic y listo. No resultó como quería de que se viera el borde. ¿Por qué? Porque dentro de la extrusión interior, aquí abajo, tengo las propiedades, tengo la opción de preservar grupos activa. Yo quiero que sean individuales cada una de esas extrusiones. Por lo tanto, debo quitarle ese checkbox y mira cómo ya nos generó como una ventanita para cada una de nuestras extrusiones, ¿no? Es más, ya seleccionó y como tengo todas estas caras seleccionadas, le voy a dar a borrar. Y ya me lo borró. Solo tengo las caras adentro. Vale. Entonces, depende de cómo usemos las herramientas, va a ser el cómo generamos este tipo de efectos, ¿vale? Vamos a pausar hasta aquí esta primera lección. Más adelante vemos herramientas un poco más complejas. Y pues eso es todo para introducirnos a Cinema 4D. Esto es lo que vamos a estar trabajando a lo largo del curso, ¿vale? Entonces, practica de forma, crea figuras y nos vemos en la siguiente lección.